Hubo un momento en la historia de la humanidad en que Dios miró hacia abajo, observó todo lo que había creado con sus propias manos, y lo que vio lo llenó de un dolor tan profundo que tomó la decisión más devastadora que registro alguno haya documentado jamás. No fue una advertencia, no fue una última oportunidad, fue una sentencia. Y lo más perturbador de todo es que ese momento no ocurrió en las tinieblas del paganismo ni en tierras lejanas desconocidas por Dios. Ocurrió sobre la misma tierra que Él había formado con sus manos, con los mismos seres humanos a quienes había soplado aliento de vida en las narices, con la misma creación que apenas unos siglos antes había declarado que era buena en gran manera. ¿Cómo llegó la humanidad a ese punto? ¿Qué fue lo que vio Dios exactamente? ¿Y qué significa realmente que el Dios eterno, el que todo lo sabe, el que existe fuera del tiempo, se haya arrepentido? Esas preguntas no tienen respuestas simples. Y cualquiera que te diga que sí las tiene, probablemente no ha leído con cuidado el texto, porque Génesis capítulo 6 contiene algunas de las declaraciones más teológicamente cargadas y más perturbadoras de toda la Biblia, y la mayoría de los creyentes las conocen de memoria sin jamás haberse detenido a sentir el peso real de lo que significan. Hoy vamos a detenernos, vamos a leer despacio, vamos a mirar de frente lo que dice el texto sin esquivarlo. Para entender el momento exacto en que Dios se arrepintió, primero tenemos que entender qué estaba sucediendo sobre la tierra. Y el cuadro que pinta la Escritura no es de una humanidad simplemente imperfecta o ligeramente descarriada. Es un cuadro de una corrupción tan total, tan absoluta, tan penetrante, que no había un solo rincón de la existencia humana que no hubiera sido contaminado. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice algo que debería detenernos en seco. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Leamos eso de nuevo, despacio. Todo designio de los pensamientos del corazón, de continuo, solamente el mal. No la mayoría de sus pensamientos, no algunos de sus impulsos, no sus acciones externas con ciertos momentos de bondad en privado. El texto dice que la totalidad de la imaginación, la totalidad de los designios internos, los planes que nadie más veía, las intenciones más profundas, todo sin excepción y sin pausa, apuntaba en una sola dirección: el mal. Los intérpretes hebreos antiguos usaban la expresión Yetzer Hara, que en hebreo significa la inclinación malvada del corazón humano, para describir esta condición. Pero lo que el texto de Génesis describe va mucho más allá de una simple inclinación. La palabra hebrea que se traduce como designio es Yetzer, que connota no solo pensamiento sino intención deliberada, plan premeditado, impulso creativo orientado con propósito. No era que la humanidad simplemente caía en el mal por debilidad, era que cada fibra de su imaginación fabricaba el mal de manera activa, sostenida, sin descanso. Y hermanos amados, eso cambia completamente la imagen. No estamos hablando de personas que querían hacer el bien, pero fallaban. Estamos hablando de una humanidad que había llegado al punto en que ya ni siquiera concebía el bien. Lo habían olvidado, o peor aún, lo habían rechazado tanto tiempo que ya no era parte de su mundo interior. ¿Cómo llegaron hasta allí? Esa pregunta nos lleva a los versículos anteriores, a algo que ha generado debate teológico durante más de 2000 años y que el texto mismo presenta sin ningún tipo de explicación tranquilizadora. Los primeros versículos de Génesis 6 son, sin exageración, algunos de los más desconcertantes de todo el Antiguo Testamento. Dicen algo que la mayoría de los maestros modernos prefieren suavizar, explicar de otra manera, o simplemente pasar rápido. Pero el texto hebreo es extraordinariamente directo.
Génesis 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios, los Nefilim, los gigantes, los varones de renombre. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios? Esa pregunta ha dividido a los intérpretes durante milenios. Hay tres posiciones principales que han sostenido los estudiosos a lo largo de la historia. La primera es que se trataba de seres angelicales o espirituales que de alguna manera tomaron forma física y se mezclaron con mujeres humanas. La segunda es que eran los descendientes piadosos de Set, la línea prometida, que se casaron con las hijas de Caín. La tercera, que eran reyes y gobernantes del mundo antiguo que se llamaban a sí mismos hijos de los dioses, como era costumbre en las civilizaciones mesopotámicas. Lo que sí está claro es el resultado de esa mezcla, los Nefilim. La palabra viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Algunos los traducen como los caídos, otros como los que hacen caer a otros. La versión griega de los 70 los llama gigantes, y Números 13, versículo 33, los menciona de nuevo siglos después, cuando los espías israelitas los encuentran en Canaán y dicen sentirse como langostas en su presencia. Pero más allá de quiénes eran estos seres, lo que importa para entender el momento del arrepentimiento de Dios es el efecto que esta situación tuvo sobre la humanidad entera. La tierra se había convertido en un lugar donde los límites entre lo humano y lo sobrenatural, entre lo permitido y lo prohibido, entre el orden creado por Dios y el caos, habían sido completamente borrados. Y en ese caos, la imaginación humana encontró terreno fértil para crecer en la dirección más oscura posible. Y fue entonces, fue en ese contexto exacto, con esa humanidad exacta, en ese estado exacto, que llegamos al versículo 6 de Génesis capítulo 6. 9 palabras en hebreo que han hecho temblar a teólogos durante siglos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió, le dolió en su corazón. Detengámonos aquí porque esto no es un detalle menor. Esto es una declaración que golpea en el centro mismo de lo que creemos sobre Dios. Si Dios lo sabe todo, si Dios es omnisciente, si ningún evento en la historia puede tomarlo por sorpresa, ¿cómo puede arrepentirse? ¿Cómo puede sentir un dolor que implica que algo salió de una manera diferente a la que esperaba? La palabra hebrea que se traduce como se arrepintió es nacham, y nacham es una de las palabras más ricas y más complejas del vocabulario hebreo. No significa simplemente cambiar de opinión, como lo hacemos los humanos cuando nos equivocamos en un cálculo. Nacham lleva consigo el peso del lamento profundo, del gemido interior, de un dolor que nace del amor traicionado. Es la misma raíz que aparece en el nombre Noemí, la suegra de Ruth, quien después de perder a su esposo y a sus hijos, les dijo a las mujeres de Belén que ya no la llamaran Noemí, sino Mara, porque Dios la había llenado de amargura. Nacham es ese tipo de dolor. No es el dolor frío de quien constata un fallo técnico. Es el dolor caliente de quien ama profundamente y ve cómo ese amor es destruido. Y luego el texto añade algo que es aún más impactante si cabe. Le dolió en su corazón. El hebreo dice, Wayi tatsev el libbo, y se entristeció hasta el corazón. El verbo atzav,
que se traduce como entristeció o dolió, es el mismo que se usa en Génesis 3, cuando Dios le dice a Eva que tendrá dolores en el parto. Es un dolor físico, visceral, que se siente en el cuerpo, no solo en el pensamiento abstracto. Dios usó ese lenguaje para describir lo que sintió cuando vio la humanidad que había creado. Hermanos queridos, aquí es donde muchos maestros se apresuran a dar una explicación teológica rápida para calmar la incomodidad. Dicen, claro, esto es lenguaje antropomórfico, es decir, Dios habla de manera humana para que podamos entenderlo, pero obviamente Dios no tiene emociones ni corazón literal. Y hay verdad en eso. La Biblia sí usa lenguaje antropomórfico constantemente. Pero hay un peligro real en correr demasiado rápido hacia esa explicación. El peligro es vaciar el texto de su peso. Porque si cada vez que la Escritura nos dice algo perturbador sobre Dios, respondemos con, es solo lenguaje figurado, terminamos con un Dios tan abstracto, tan distante, tan desconectado de la realidad de nuestra historia, que ya no puede tocarnos, ni asombrarnos, ni aterrarnos, ni consolarnos. El texto quiere que sintamos algo cuando leemos estas palabras. Quiere que entendamos que lo que sucedió en los días anteriores al diluvio no fue una situación técnica de administración cósmica. Fue una tragedia real, con peso real, con dolor real del corazón del Creador. Y esa tensión, la tensión entre la omnisciencia de Dios y el dolor genuino de Dios, no es un error del texto. Es una de las verdades más profundas que el texto quiere comunicar, que Dios no es un espectador indiferente de la historia humana, que cada decisión que tomamos, cada camino que elegimos, cada corrupción que permitimos crecer en nuestro interior, le llega, le alcanza, le importa de una manera que va más allá de lo que podemos comprender. Y entonces llegó la decisión. Génesis 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré, en hebreo, el verbo es macha, que significa borrar, aniquilar, limpiar una superficie hasta que no quede rastro. Es el mismo verbo que se usa para describir borrar un nombre de un libro, limpiar un plato por dentro hasta que quede vacío. No era una reducción, no era una purga selectiva, era un borrado total. Y lo que hace que esta declaración sea tan devastadora es el contraste que crea con el comienzo del mismo libro. En Génesis 1, Dios habla y las cosas existen. Su palabra crea. Aquí, en Génesis 6, Dios habla y las cosas dejan de existir. Su palabra borra. La misma voz que había dicho, sea la luz, ahora dice, borrará. El mismo Creador que había formado al hombre del polvo de la tierra, ahora decretaba que el hombre volvería a ser polvo, no por el ciclo natural de la vida, sino por un acto deliberado de destrucción. Y nótese algo que generalmente pasa desapercibido. Dios incluyó a los animales, las bestias, los reptiles, las aves. ¿Por qué? Los animales no habían pecado. Los animales no tenían libre albedrío ni responsabilidad moral. ¿Por qué iban a ser destruidos junto con la humanidad? La respuesta que los comentaristas hebreos antiguos han dado es que la creación animal fue hecha para el ser humano. Cuando Dios creó los animales, lo hizo en función de la humanidad, como parte del mismo proyecto de vida sobre la tierra. Y ahora que ese proyecto había fracasado de manera tan catastrófica, toda la estructura de vida que se había construido alrededor de la humanidad sería deshecha. Era como demoler un edificio completo, porque la estructura que lo sostenía había colapsado. No porque las paredes tuvieran culpa, sino porque ya no había razón para que siguieran en pie. Pero justo aquí, en el versículo 8,
El texto hace una de esas pausas que solo la gran literatura sabe hacer, un giro que cambia todo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, dos palabras, y con esas dos palabras toda la oscuridad del pasaje anterior se fractura. No se disuelve, porque el diluvio va a ocurrir de todas formas. La destrucción va a llegar. Pero en medio de ese decreto absoluto de borrado hay una excepción, hay un hombre. Y ese hombre no está en pie por sus propias fuerzas ni por su propia grandeza. Está en pie porque halló gracia. La palabra hebrea es yen, gracia, favor inmerecido. La misma raíz que décadas después usará Moisés cuando le pida a Dios que no abandone a Israel en el desierto. La misma raíz que resonará a lo largo de toda la Escritura como uno de los atributos más fundamentales del carácter divino. Noé no había ganado ese favor, no lo había comprado ni negociado, lo había encontrado. Así dice el texto, lo halló, como quien en medio de un campo arrasado encuentra una fuente de agua. No la creó, estaba ahí, y él fue quien tuvo los ojos para verla. El texto continúa en el versículo 9 describiendo a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Esas tres características son importantes. Justo no significa impecable. En el pensamiento hebreo, el justo es el que vive en correcta relación con Dios y con los demás, el que reconoce su lugar en el orden creado. Perfecto en sus generaciones, en hebreo tamim, significa íntegro, completo, sin doblez. Y caminar con Dios es la misma expresión que se usó para Enoc, el hombre que fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Caminar con Dios significa vivir en comunión activa, en conversación constante, orientando cada paso según la dirección divina. En un mundo donde todo designio de todo corazón apuntaba solamente hacia el mal, había un hombre cuyo corazón seguía orientado hacia arriba. Y entonces Dios habló con ese hombre. Génesis 6, versículos 13 al 14. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios no simplemente salvó a Noé de manera sobrenatural. Podría haberlo hecho. Podría haberlo trasladado a otro lugar. Podría haber levantado un muro de protección invisible alrededor de su familia. En cambio, le dio instrucciones, le dio un proyecto, le dio trabajo que hacer, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto, habitaciones, ventana, puerta lateral, 3 pisos. Le dio medidas exactas, materiales específicos, diseño detallado. El arca no sería una solución milagrosa caída del cielo, sería el resultado de años de trabajo humano realizado en obediencia a una instrucción divina. Calculemos brevemente esas dimensiones. Un codo hebreo medía aproximadamente 45 centímetros. Eso convierte el arca en una estructura de unos 135 metros de longitud, 22 metros de ancho y 13 metros de altura. El matemático y explorador John Woodmorapp calculó en estudios del siglo XX que esas dimensiones eran suficientes para albergar a representantes de todos los tipos de animales terrestres del planeta con espacio adicional. Pero en los días de Noé, construir algo de esas dimensiones, sin maquinaria moderna, sin grúas, sin acero, representaba un esfuerzo que, según la tradición judía, tomó entre 70 y 100 años. 70 a 100 años construyendo un barco gigante en tierra seca, sin que nadie a su alrededor creyera que el agua llegaría jamás. Hermanos amados, eso nos dice algo sobre Noé que ningún análisis teológico puede capturar mejor que el simple hecho. Lo hizo, día tras día, año tras año, martillo tras martillo, tabla tras tabla.
Mientras la gente a su alrededor vivía como si el juicio nunca llegara, él seguía construyendo. La fe de Noé no fue un sentimiento, fue madera y betún y obediencia sostenida durante décadas. Pero ¿qué estaba haciendo Dios durante esos mismos años? Estaba simplemente esperando, mirando el reloj cósmico, contando los días hasta el diluvio. La respuesta que da la Escritura en conjunto es que Dios estaba siendo paciente de una manera que desafía toda comprensión humana. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, nos dice algo revelador: que Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca. La palabra griega que usa Pedro para paciencia es macrotumia, que literalmente significa ánimo largo, longanimidad. La capacidad de soportar durante un tiempo extendido sin actuar, no porque no puedas actuar, sino porque eliges no hacerlo todavía. Dios había declarado la destrucción, había dado su veredicto, y luego esperó. Esperó mientras Noé cortaba madera. Esperó mientras el mundo seguía en su corrupción. Esperó, y en ese tiempo de espera, dejó una ventana abierta, una posibilidad, un testimonio viviente en forma de un hombre que construía algo enorme y absurdo y completamente inexplicable sin la fe. La tradición rabínica, recogida en el Midrash, sostiene que Noé hablaba a la gente sobre el diluvio que venía, que les advertía que el arca misma era un sermón de madera, un llamado de arrepentimiento que duraba décadas, y que nadie, absolutamente nadie fuera de su familia inmediata, respondió. Eso también es parte del cuadro. El juicio no llegó de repente, sin aviso, sin oportunidad de respuesta. Llegó después de una paciencia extraordinaria, después de un testimonio sostenido, después de que la humanidad eligió, día tras día durante décadas, ignorarlo. Llegó el día. Génesis 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Nótese la precisión del texto. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17. No es mitología vaga con fechas simbólicas, es un registro con la precisión de un documento histórico. Alguien recordó ese día con exactitud, alguien lo marcó en su memoria como el día que cambió todo. Las fuentes del grande abismo, en hebreo, Tehom, el abismo, es la misma palabra que aparece en Génesis 1, versículo 2, cuando la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Tehom era en el pensamiento hebreo el caos primordial que Dios había ordenado y delimitado en el acto de la creación. Cuando dice que las fuentes del grande abismo fueron rotas, está diciendo algo cosmológico, no solo meteorológico. El orden creado estaba siendo temporalmente revertido. Las aguas que Dios había separado el segundo día de la creación volvían a cubrir la tierra. No era solo lluvia. Era un deshacimiento parcial de la creación misma, y las cataratas de los cielos. En el pensamiento cosmológico hebreo, sobre el firmamento, había aguas superiores que Dios había colocado allí en la creación. Esas aguas cayeron. De abajo, el abismo. De arriba, las cataratas celestiales. La humanidad estaba siendo envuelta por el mismo caos acuático que había existido antes de que Dios dijera, júntense las aguas en un lugar. Por 40 días y 40 noches. El número 40 en la Biblia no es arbitrario. 40 años en el desierto para Israel. 40 días de Jesús en el desierto. 40 días de Moisés en el monte Sinaí. El 40 es el número del período de prueba, del tiempo de transformación, del intervalo entre lo que fue y lo que será. Hermanos queridos, hay una imagen en Génesis 7 que muy pocas veces se menciona y que es, en mi opinión, una de las más cargadas emocionalmente de toda la Escritura. Versículo 16.
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta, no Noé, no los ángeles. Jehová mismo cerró la puerta del arca. Imagínense la escena. Noé y su familia han entrado. Los animales han entrado en un proceso que el texto describe como ordenado, como si algo los guiara. Y luego, desde afuera, la puerta se cierra. No por manos humanas. Dios mismo la selló. Esa puerta cerrada es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia, porque la puerta cerrada por Dios significaba dos cosas al mismo tiempo. Para los que estaban dentro, era protección absoluta, garantía divina, la seguridad de que ninguna fuerza del mundo podría romper lo que Dios había sellado. Para los que estaban fuera, era el fin de la posibilidad. Era el momento en que la gracia que había estado disponible durante décadas dejó de estar al alcance. Nadie sabe exactamente cuántas personas había sobre la tierra en ese momento. Las estimaciones varían ampliamente, pero cualquiera que sea el número, todos ellos, absolutamente todos, excepto 8 personas, se quedaron fuera de esa puerta que Dios cerró con sus propias manos. ¿Cuántas de esas personas, en sus últimas horas, pensaron en el hombre que había pasado décadas construyendo un barco y advirtiendo sobre el agua? ¿Cuántas quisieron demasiado tarde haber escuchado? Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Génesis 7, versículo 24. 150 días de silencio total sobre la superficie del mundo. No había ciudades, no había voces, no había mercados, ni templos, ni rituales, ni guerras. Solo agua, solo el arca flotando sobre una tierra que había sido limpiada con el mismo tipo de dolor con que se limpia una herida profunda, que duele precisamente porque el médico que lo hace quiere que sane. Y entonces, en Génesis 8, algo cambia. Versículo 1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó Dios. En el hebreo bíblico, el verbo sacar, recordar, no significa simplemente traer algo a la mente como quien recuerda dónde dejó las llaves. Significa actuar en consecuencia de lo que se recuerda. Cuando la Escritura dice que Dios se acordó de alguien, lo que está comunicando es que Dios actuó en favor de esa persona de manera deliberada y específica. Dios se acordó de Noé, y lo que siguió fue el retiro de las aguas, el secado de la tierra, la apertura de la puerta, el comienzo del mundo nuevo. Había enviado un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a menguar. El momento en que Noé salió del arca es uno de los más silenciosos y más cargados de la Biblia. Génesis 8, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias, salieron del arca. 8 personas, saliendo a un mundo donde no había nadie más, un mundo completamente silencioso, sin ciudades, sin caminos, sin vestigios de la civilización que había existido antes, solo tierra mojada, cielo abierto y el sonido de animales que comenzaban a dispersarse. ¿Qué sentirías en ese momento? Parado sobre la cubierta del arca, mirando el horizonte en todas direcciones y sabiendo que todo lo que ves, toda la vida que hay en cualquier dirección, comienza contigo, con tu familia, con estos animales a tu alrededor. Lo primero que hizo Noé no fue explorar, no fue buscar refugio, no fue trazar un plan de supervivencia. Lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer holocaustos a Dios. Eso también es parte del texto que generalmente se pasa rápido. El hombre que había pasado décadas en obediencia, que había soportado décadas de burla y aislamiento, que acababa de sobrevivir la mayor catástrofe de la historia,
Lo primero que hizo al pisar tierra seca fue adorar. Y Génesis 8, versículo 21 dice que Dios olió el agradable olor y que dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Hermanos amados, detengámonos en ese versículo porque contiene algo que parece una contradicción, pero que en realidad es una de las revelaciones más profundas sobre el carácter de Dios que encontramos en todo el libro de Génesis. Antes del diluvio, en Génesis 6, versículo 5, la razón por la que Dios decide destruir es que todo designio del corazón humano era de continuo solamente el mal. Después del diluvio, en Génesis 8, versículo 21, la razón por la que Dios decide no volver a destruir de esa manera es que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La misma razón, el mismo diagnóstico. Dos decisiones opuestas. Antes, la maldad del corazón humano justifica la destrucción. Después, la maldad del corazón humano justifica la misericordia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede el mismo hecho producir dos respuestas completamente distintas? La respuesta que los grandes intérpretes hebreos y cristianos han dado a lo largo de los siglos es que el diluvio no cambió la naturaleza humana. La naturaleza humana seguía siendo la misma antes y después. Lo que cambió fue la manera en que Dios decidió relacionarse con esa naturaleza. El diluvio no fue la solución definitiva. Fue una demostración de la gravedad del problema, y después del diluvio, Dios tomó una decisión que solo puede entenderse como misericordia pura: decidir seguir con la humanidad a pesar de conocer exactamente lo que la humanidad era capaz de hacer. Y ese compromiso quedó sellado con algo que, hermanos queridos, muchos de nosotros vemos y ya no logramos asombrarnos de ver: el arco iris. Génesis 9, versículos 12 al 16. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Mi arco he puesto en las nubes. En hebreo, la palabra que se usa es keshet, y keshet no es una palabra nueva inventada para este momento. Keshet es el arco de guerra, el arco del guerrero, el arco que se tensa para lanzar una flecha hacia el enemigo. Dios tomó su arma de guerra y la puso en las nubes, apuntando hacia arriba, hacia el cielo, lejos de la humanidad. Como un guerrero que después de la batalla coloca su arco sobre su hombro o lo cuelga en la pared, indicando que la batalla ha terminado, que ya no habrá más. Cada vez que llueve y el sol rompe las nubes y el arco de colores aparece sobre el horizonte, lo que estamos viendo no es simplemente un fenómeno óptico hermoso. Estamos viendo el arma de Dios colocada en reposo. Estamos viendo la evidencia visible de un pacto eterno. Estamos viendo la prueba de que Dios, que tuvo toda razón para destruir, eligió en cambio recordar su promesa y mantener viva la posibilidad de la humanidad. Hermanos amados, hemos recorrido hoy uno de los textos más profundos y más perturbadores de toda la Biblia. Desde la corrupción total que llenó la tierra hasta la declaración de que Dios se arrepintió. Desde el dolor del corazón divino hasta la obediencia silenciosa de un hombre que construyó durante décadas. Desde la puerta cerrada hasta el arco iris en las nubes. Y lo que todo este relato revela es algo que la teología sola no puede agotar:
que Dios no es indiferente, que lo que hacemos importa de una manera que alcanza el corazón mismo del Creador, que el pecado no es solo una infracción de reglas abstractas, sino una traición a una relación real, a un amor real, a un proyecto de vida compartida que Dios inició con sus propias manos en el huerto. Pero también revela que ese mismo Dios que fue herido en su corazón no respondió cerrando el acceso para siempre. Respondió con un pacto, respondió con una señal, respondió con la promesa de que mientras la tierra permanezca, seguirá habiendo posibilidad. Esa posibilidad es la que hoy, miles de años después, seguimos teniendo frente a nosotros. La misma gracia que encontró Noé en los ojos de Dios en medio de una generación completamente perdida, sigue siendo la gracia que cualquiera puede encontrar hoy. No porque la hayamos ganado, no porque la merezcamos, sino porque Dios colocó su arco de guerra en las nubes y decidió que todavía vale la pena seguir con nosotros. Gracias por acompañarnos hasta aquí, hermanos queridos. Que este estudio les deje no solo información sobre un relato antiguo, sino el peso real de lo que significa vivir delante de un Dios que siente, que sufre cuando su creación se destruye, y que sin embargo sigue eligiendo la misericordia. Dios les bendiga.